en la mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 3 de agosto, en un fin de semana de mucho calor y donde se van a volver a superar los 35 grados en amplias zonas del interior y la mitad sur de la península. En líneas generales, las temperaturas mínimas van a dar un pequeño respiro, a ver si conseguimos dormir algo mejor, y este descenso va a ser más notable, se va a notar más en el área mediterránea. En algunos puntos de Cataluña, el norte de Galicia y el Cantábrico no se descartan lluvias en el día de hoy, aunque en cualquier caso 9 comunidades continúan en alerta por altas temperaturas, aunque como siempre en el norte los valores van a seguir siendo más suaves que en el resto de España. La primera parada de esta mañana la hacemos en Venezuela. Allí ahora mismo es medianoche y la última hora está marcada porque la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha pedido al Consejo Nacional Electoral, que ya ha ratificado la victoria de Maduro, las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales. Lo que busca, en resumen, es certificar el resultado oficial de estos comicios, que no reales, que da la victoria a Nicolás Maduro. Mientras, la comunidad internacional continúa reconociendo al líder de la oposición, a Edmundo González, como presidente y se moviliza contra la posible detención de sus líderes. Los últimos países en sumarse han sido Ecuador, Uruguay, Costa Rica o Panamá. Pero Maduro sigue aferrado al poder mientras aumenta la tensión en Venezuela. Este sábado, por cierto, hay previstas marchas en todas las ciudades del país. Las ha convocado la líder opositora, María Corina Machado, recordemos, inhabilitada, por lo que Maduro ha ordenado el cerco de Caracas. Machado, por cierto, permanece refugiada en un lugar seguro ante las amenazas contra su integridad física y también ante una posible detención inminente que el régimen ya ha ordenado. Pero ha hecho un llamamiento a los venezolanos para que vuelvan a salir hoy a las calles. Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela. 1.200 personas permanecen detenidas, esos son los datos oficiales, una cifra que podría escalar hasta las 2.000. El número de muertos tras las protestas también varía, pero supera la decena, eso es seguro, y algunas ONGs apuntan a la veintena. Mientras, los heridos se cuentan por cientos. Esto en Venezuela, y aquí en España la noticia está en Cataluña tras la consulta que los dirigentes de Esquerra Republicana han planteado a sus bases para decidir si hacen o no presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Bueno, pues ha ganado el sí y a favor de Illa ha votado el 53,5% de los militantes de Esquerra. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que 8.200 personas tenían en sus manos cambiar el sistema fiscal de 49 millones de españoles. Algo que han decidido finalmente 6.349, que son las que han votado, con una alta participación, por cierto. O mejor dicho, lo han hecho 550 personas, 550 militantes de Esquerra, que son los que han decantado la balanza a favor del sí. Así, las bases de Esquerra han decidido apoyar el acuerdo alcanzado por sus dirigentes para que, a cambio, Cataluña gestione el 100% de los impuestos en el territorio. Y ante esto es importante recordar qué supone este acuerdo, qué supone para todos. Porque la sanidad, la educación o los servicios sociales en el resto de España se podrían ver afectados. Lo explica en COPE el economista Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y añade que o bien esos servicios se reducen o bien toca subir impuestos en algunas autonomías. Si
permitimos que las regiones ricas se queden con todo o buena parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que ceder los impuestos. La participación, como te decía, ha sido muy alta. Ha votado el 77% de las bases de Esquerra y, aunque ha ganado el sí, no todos en el partido independentista están de acuerdo con la investidura del socialista Illa. Para muestra, los mensajes de rechazo que han aparecido en algunas sedes de los republicanos o el comunicado que lanzaban algunos de sus dirigentes en la provincia de Lérida. Xavier Biosca es presidente de la ejecutiva local allí. Es que el Partido Socialista está prometiendo cosas que no dependen de él. Exactamente, la financiación autonómica, hay que reformar la ley. Ellos tienen bastante mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Realmente creemos que Junts va a votar a favor? ¿Realmente lo creemos? Es normal que no se fíen del PSC, o mejor dicho, que no se fíen del propio Pedro Sánchez. Pero te recuerdo que la propuesta es vinculante. Ahora, con el sí de los republicanos, se aclara el calendario para la investidura de Illa. Los siguientes en sumarse serán los comunes y, con los votos atados, Illa podrá comenzar el proceso de investidura la próxima semana. La ronda de contactos arrancará el lunes y se espera que la semana que viene se pueda realizar la votación. Por cierto, que Junts reúne hoy a su ejecutiva para valorar esta decisión de Esquerra de investir a Illa. Y ahí surge otra pregunta. ¿Vendrá Puigdemont para estar en el Parlament durante el debate de investidura? Hay quien dice que podría aparecer en las próximas horas en Barcelona, pero ¿qué ocurrirá en ese caso? Bueno, pues tendría que ser detenido, porque hay que recordar que la orden de detención del juez Llarena sigue activada. Pasaría a disposición judicial y luego el juez debería decidir si ingresa en prisión. En cualquier caso, la detención de Puigdemont dinamitaría la investidura de Illa y el prófugo volvería a acaparar todo el protagonismo. Al margen de esto, el acuerdo con Esquerra tiene otra derivada, que es el aumento de la tensión interna en el PSOE, porque cada vez hay más malestar entre las federaciones socialistas. Extremadura se sumaba a la rebelión del castellano-manchego Emiliano García Paje por este pacto Esquerra-PSC, y en las últimas horas ha sido Asturias la que ha dicho que no. Una federación, por cierto, con mucho peso para el PSOE. El socialista y presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que está dispuesto a llevar a los tribunales este pacto si va en contra de los intereses de los asturianos. Quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Barbón dice que no está a favor de un debate interno en el PSOE, pero sí de convocar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aquí es importante destacar que él habla como presidente autonómico y no como varón socialista, para evitar así críticas directas a Sánchez. Así que ahora mismo en el mapa de estas críticas dentro del PSOE hay que sumar a las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y la última, como te digo, que ha sido Asturias. ¿Y qué respuesta plantean en Moncloa y en Ferraz, en la cúpula del PSOE? Pues de momento sabemos que ha habido llamada a la calma con una ronda de contactos telefónicos, pero el mensaje es que el asunto se va a abordar cuando pasen las vacaciones, cuando pase la investidura en Cataluña, con un debate interno de cara ya al mes de septiembre. ¿Y de los Juegos Olímpicos qué? Pues lo más destacado es que ha llegado esa primera medalla de oro para España que ha conseguido en vela la pareja formada por Diego Botín y Florian Trittel. Por cierto, que es la disciplina donde más medallas hemos conseguido a lo largo de la historia. Manolo Lama les felicitaba en directo cuando todavía estaban a bordo de la embarcación navegando. Florian, enhorabuena. Aquí estamos, vamos España. Ahí, ahora mismo, Florian, dile a los oyentes de España entera, ¿dónde estás ahora mismo? Estamos todavía colgados de trapecio yendo a celebrar con nuestra gente medallita de oro para España, papá.
Vamos ya, medalla de oro para España. O sea, bueno, es la primera medalla de oro para España en París y no va a ser la última porque Alcaraz se ha clasificado para la final del torneo de tenis. El boxeador español Ayub Gazfa se ha garantizado al menos la medalla de bronce en la categoría de más 92 kilos de boxeo, por lo que ya tenemos 2 medallas más aseguradas que se suman a la de Reyes Pla, también en boxeo. En total hablamos de 8 medallas. Además, también Ana Peleteiro va a disputar hoy la final de triple salto. Ahí podría caer la 9ª. Y por lo demás, la selección masculina de fútbol ya está en semifinales tras derrotar 3-0 a Japón, aunque también hay que destacar la mala noticia que es esa eliminación de la selección de baloncesto, un grupo que siempre compite y que nos ha dado muchísimas alegrías, que está capitaneado por un grandísimo seleccionador nacional y con un eterno Rudy Fernández, que ha jugado su último partido como profesional. Hoy tenemos una jornada cargada de citas en París, además de la de Ana Peleteiro. Tenemos waterpolo masculino contra Japón para seguir con ese pleno de victorias y ser también líderes de grupo. Baloncesto femenino, donde nos jugamos también el primer puesto, también hockey femenino. Y todo, como siempre, te lo vamos a contar, lo vas a poder vivir aquí en directo en COPE. Hay más noticias, más claves de este sábado que te cuento ya en titulares con David Casado. Escuchas La Mañana. Kamala Harris se ha convertido oficialmente en la candidata del Partido Demócrata. La vicepresidenta de Estados Unidos ha logrado los apoyos necesarios de los delegados demócratas, los cuales hacen que no haya opción para más candidatos, por lo que Harris se va a ver las caras con Donald Trump para volver a la Casa Blanca. Crisis migratoria. 152 migrantes magrebíes han llegado a Baleares. La mayoría lo han hecho en buenas condiciones, aunque algunos se han tenido que ser rescatados en las proximidades de las islas. En lo que va de año han llegado hasta las Islas Baleares al menos 146 embarcaciones con más de 1.900 personas. Ecuador. 40 españoles han sufrido un tiroteo. Este grupo de trabajadores se encontraban en el país reparando un buque cuando viajaban en el autobús y fueron emboscados por 6 asaltantes que dispararon hasta casi en 20 ocasiones al vehículo. Afortunadamente todos siguen con vida y están a la espera de ser repatriados. Israel. Tras la muerte de Ismail Haniyeh, el máximo líder político de Hamás, tanto este grupo terrorista como Hezbollah han anunciado que van a vengar su muerte. Por su parte, Israel ha continuado con los bombardeos a ambos lados de la frontera entre Siria y el Líbano. Mientras tanto, las negociaciones de tregua de paz en la Franja de Gaza se han parado por completo. Y turismo. Vuelve a batir récords. Hasta el mes de junio, más de 42 millones de turistas internacionales han visitado nuestro país. Esto supone un 13,3% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, los visitantes han gastado un 20,6%. Los británicos lideran este ranking de llegadas, seguidos de Alemania y Francia. 6:13, escuchas La Mañana del fin de semana de COPE. Los datos de empleo que nos ha dejado el mes de julio no son buenos y no es habitual, además, que suceda algo así en plena temporada turística. Más aún en una temporada que se espera de récord. En julio se destruyeron casi 10.000 puestos de trabajo, lo que supone el segundo peor dato de la serie histórica desde el año 2011. Marta Ruiz, buenos días. Buenos días. Julio sorprende con la destrucción de casi 10.000 puestos de trabajo. Tampoco se salva el dato desestacionalizado, quitando esos efectos calendario, porque la ocupación subió en poco más de 1.300 personas, lo que supone apenas un 5% del empleo que se creaba hace un año. Pero no hay preocupación en el gobierno. Borja Suárez, secretario de Estado para la Seguridad Social. Creo realmente que no hay ningún elemento inquietante. Lo que hay, pues es un ajuste, un asentamiento de determinados patrones, de determinados comportamientos en la contratación. Economistas como Raimon Torres de Funca, sin embargo, lo tienen claro. Bueno, yo creo que estamos ante una desaceleración, a lo mejor un poco menos pronunciada de lo que indica el dato de julio, ¿no? Que es un dato con un crecimiento prácticamente inexistente de la
afiliación. Era de esperar que el intenso crecimiento de la ocupación después de la pandemia se frenara en algún momento, pero también se nota la caída del consumo público y el retroceso de las economías de nuestro entorno que están tirando de las exportaciones. De momento, la afiliación se mantiene en máximos, rozando los 21,4 millones de ocupados, y el paro está en mínimos del 2008, con poco más de 2.550.000 desempleados. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha subrayado que intenta combatir con recursos las resoluciones que califica de injustas por parte del juez que investiga la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. Tras la presentación de una querella contra Peinado, el abogado ha justificado su decisión de ir a la justicia para poner de manifiesto la que dice ser una conducta irregular del magistrado. Patricia Rossetti. Begoña Gómez acusa al juez Peinado de emprender una cruzada personal contra ella en una causa general con una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva. Dice que el juez se hace eco de informaciones periodísticas sin ninguna verosimilitud. Se queja de que es parte de un procedimiento sin gozar de todas las garantías para su defensa desde que se inició el procedimiento y enterándose por la prensa, mientras a ella se le privaba del acceso. Una causa que muta y convierte a testigos en investigados, vulnerando las garantías procesales, dice su abogado, creando indefensión. Insiste en que Peinado ha tomado decisiones judiciales arbitrarias, injustas, carentes de motivación y hasta contradictorias. Una aplicación incomprensible del derecho, dice. Le acusa además de actuar en perfecta coordinación con el PP al hacer pública su decisión de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez. Conocíamos la noticia mientras estaba reunida la Junta Directiva del PP y el partido de Feijóo aprovechó para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. Como te estamos contando, Pedro Sánchez está más cerca de coronar su operación Cataluña con Salvador Illa al frente de la Generalitat, una vez el 53,5% de las bases de Esquerra Republicana se han pronunciado a favor en su consulta frente a un 44,8%. Un total de 6.349 militantes republicanos participaban en esta consulta. La cesión a exigencias como un concierto económico catalán ha reabierto, sin embargo, un frente en el Partido Socialista. Mientras tanto, Ferraz aguanta el pulso. Buscamos reacciones con Ricardo Rodríguez. Buenos días. Buenos días. El presidente está contento y decidido. Así han descrito cercanos a Pedro Sánchez. Incluso lo etiquetan de valiente porque el acuerdo, ahora ya refrendado por las bases de Esquerra, supone, aseguran, la entrega de la Generalitat a un socialista, Salvador Illa, y por extensión difunde el entorno presidencial, dejar atrás definitivamente el proceso, cobrando sentido la apuesta por el diálogo, la distensión con los indultos, la amnistía, el fin de la sedición o la reforma de la malversación en el itinerario. Sánchez ha ligado su suerte a la de Illa hasta el punto de aspirar a un reseteo de su propia legislatura. Todo queda de manera deliberada supeditado a ese objetivo, aunque una parte del PSOE se rebele. Enfrente, Ferraz emplaza a los varones críticos a esperar la vuelta del verano para tener un debate interno, ya con Illa al frente de la Generalitat. La propia María Jesús Montero se ha implicado en el intento de sosegar los ánimos de los suyos ante una batalla, la de la financiación, que solo promete escribir nuevos capítulos. Mientras los líderes regionales del PSOE siguen alzando la voz contra este acuerdo que permitirá a Cataluña recaudar y gestionar sus impuestos, que rompe en definitiva el sistema de financiación autonómica de forma unilateral. El último en oponerse ha sido el asturiano Adrián Barbón. Pero más allá del debate interno, por el hecho de no haber sido consultados por esta reforma, ¿qué es lo que podría suponer este cambio en el modelo de financiación y este trato diferenciado para Cataluña? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para el resto de España? Javier López Tofiño, buenos días. Buenos días, pues una de dos: o peores servicios en educación, sanidad o políticas sociales, o una subida de impuestos en las comunidades autónomas, digamos, menos bollantes. Lo explica
explica en COPE el economista y director de FEDEA, Ángel de la Fuente. Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que ceder los impuestos. Con todo, de la Fuente no ve con malos ojos que haya una reforma para ajustar las diferencias que puedan existir entre el dinero aportado y el recibido por cada una de las comunidades. Se trata, dice, de respetar siempre el principio de ordinalidad, de manera que las comunidades que más aportan no se vean superadas por otras a la hora de hacer el reparto. En cualquier caso, asegura que los datos que maneja la Generalitat en cuanto al déficit fiscal no son reales e insta a volver a publicar las llamadas balanzas fiscales con transparencia y en toda España. Cataluña está donde tiene que estar, básicamente. Y el déficit no son 22.000 millones, como dice la Generalitat. No se puede llevar a cabo la reforma pactada entre el PSC y Esquerra, destaca el economista, sin reformar las leyes e incluso, dice, la Constitución. Hoy, sábado 3 de agosto, continúa la Operación Salida, una Operación Salida, te recuerdo, escalonada porque comenzó el pasado miércoles 31 con los que decidieron salir de viaje nada más terminar de trabajar. Y va a continuar durante el resto de este fin de semana. Lo que más preocupa ahora mismo en las carreteras son esas salidas de vía, los atropellos, pero sobre todo el aumento de los accidentes en moto. Sandra Arnaiz. Las motos representan solo el 3% del tráfico en carretera, pero están involucradas en 1 de cada 4 accidentes. Desde la DGT preocupa su aumento, sobre todo en esta operación salida, como explica Pere Navarro, director de la DGT. Somos un país de motos, tenemos 5,5 millones de parque de motos. La moto es un vehículo vulnerable. Cada año nos aumenta de forma perseverante los fallecidos en moto. También preocupan los atropellos y los accidentes de salida de vía, pero Navarro es optimista por la evolución de las cifras respecto a 2010. El otro día salió una noticia del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de muerte violenta en España. Tráfico está en el 4º lugar. En el año 2010, los accidentes de tráfico es la primera causa de muerte violenta en nuestro país. El compromiso ciudadano y la responsabilidad son algunas de las claves en esta operación salida que sigue teniendo lugar este fin de semana. Durante todo el mes de agosto están previstos más de 48 millones de desplazamientos. En Ateca, en Zaragoza, la jueza ha decretado prisión provisional y sin fianza para 5 trabajadores de un centro de acogida de menores. La instructora les acusa de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a menores residentes en ese centro. Ana Abad, buenos días, más detalles. Buenos días. Los 5 detenidos son el director del centro, 2 trabajadores sociales y 2 auxiliares. El centro, dependiente del Gobierno de Aragón, ya ha sido cerrado por decisión judicial. Se trata de un centro donde estaban internos menores de 6 a 17 años por falta de apoyo familiar o conductas problemáticas, pero no por cometer delitos. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de uno de los menores internos. La Guardia Civil pudo comprobar que este menor había sufrido torturas y que no era la única víctima. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos, entre ellos lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Y hablando de centros de menores, 2 ayuntamientos de Gran Canaria han solicitado al Gobierno de las islas el cierre de 2 centros de menores migrantes abiertos en ambas islas. En concreto, nos referimos a las zonas de Arucas y de Firgas. Por lo demás, te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer de 57 años que ha fallecido tras ser agredida con un arma blanca. Esto ha sucedido en una vivienda de la calle Santa Ana de Cuenca.
Por el momento, el caso se encuentra bajo secreto de sumario y se ha descartado que se trate de un caso de violencia machista. Noelia Barroso. La mujer de 57 años fue agredida con un cuchillo a la altura del cuello. Es verano, es habitual que las ventanas estén abiertas y algunos vecinos escucharon ruidos y gritos. Así lo ha explicado una de las vecinas que llamó a emergencias. Escuchar gritos, golpes y claro, me asomé, tenía la tele puesta, estaba viendo la tele, me asomé por la ventana porque justamente me da al balcón enfrente y ya escuché que me la han matado, y ya dije, no sé, vamos a llamé a emergencias y bueno, ya habían llamado a emergencias también, ya estaban avisados y salió la hija por el balcón gritando, llorando, que me la han matado. Hasta el lugar se trasladó una UBI que solo pudo certificar el fallecimiento de esta mujer. Si escuchas música a menudo, tal vez seas uno de esos nostálgicos a los que les gusta un buen disco de vinilo. La verdad es que ofrecen una reproducción analógica que captura todos los matices y detalles que pueden perderse otros formatos digitales. Se podría definir como una escucha más natural, además que muchos se encuentran en esta experiencia como algo mucho más inmersivo y envolvente. Estos puede que sean algunos de los motivos para que la venta de vinilos se haya multiplicado hasta por 20. Rodrigo Simón. Parecía que estaban condenados a la extinción, pero 30 años después de que se anunciara su muerte, los vinilos han provocado una auténtica fiebre por el formato. Ni el cassette, ni el CD, ni el consumo digital han podido acabar con los clásicos discos de vinilo. Alberto Real regenta la tienda Escridiscos. Como objeto es más atractivo. Luego, calidad de sonido, evidentemente el vinilo es infinitamente mejor que el MP3 y que el streaming de algunas plataformas. Lo más llamativo es que también triunfa entre el público joven, de tal forma que los artistas más célebres del momento, como Rosalía o Taylor Swift, están vendiendo sus canciones en discos de vinilo y en las tiendas lo notan mucho. Cuando empezamos la media era alta, bastante alta, y ahora vienen jóvenes y 15 y 18 y sí, muchos además. El coleccionismo es otra de las razones de este auge. Cada uno de ellos tiene su disco fetiche. Golden Comet de Johnny Marr, guitarra de los Smiths. Mi primera copia de Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, o toda mi discografía de The Clash, que es mi grupo favorito. Primero los Doors, por ejemplo. Más de 2 millones de vinilos vendidos en España durante el último año han favorecido un repunte en las ventas físicas, que estaban a la baja desde hace más de 2 décadas. Nos situamos ahora en la noche del 27 al 28 de febrero del año 2022. La invasión rusa de Ucrania había comenzado unos días antes. El mundo mira sorprendido la decisión de Vladimir Putin y los ucranianos intentan salir del país para salvar su vida. El principal paso fronterizo por el que más gente sale del país es la ciudad polaca fronteriza de Przemyśl. Está a muy pocos kilómetros de la frontera y allí llegan los trenes procedentes de Kiev llenos de mujeres y niños. Esa madrugada, las autoridades polacas anuncian que han detenido a un periodista español, Pablo González. Durante los 2 últimos años, muchas organizaciones de periodistas denunciaban esta detención alegando que se estaba vulnerando la libertad de prensa y, en ese tiempo, poco o nada se ha sabido sobre él. Alguna declaración de su abogado, Gonzalo Boye, por cierto, el mismo que Puigdemont, pero hace menos de 24 horas las cosas han quedado claras por fin, porque Pablo González aparecía bajando de un avión militar ruso como uno de los prisioneros que Estados Unidos y los países occidentales habían canjeado con Moscú. Era el momento exacto en el que bajaba ese avión
y era recibido por el presidente ruso Vladimir Putin. Pero, ¿quién es Pablo González? Bueno, pues nació en Moscú en el año 82, de padre ruso y su madre española. Pablo estuvo viviendo en la capital de Rusia hasta los 9 años, hasta que sus padres se divorciaron. Ahora ya, por fin, Pablo ha sido liberado. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días. Pues mira, tengo un hijo de 4 años que va a ser 5 de noviembre y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror. Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón. Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, ¡oh! De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia? Seis y media, 5 y media en Canarias. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal sigues en esta mañana del fin de semana de COPE? Y mira, quiero hablarte de un caso concreto. Enseguida vamos a escuchar a Marta, que es uno de los muchos casos en España de personas que ven en el cigarrillo electrónico una alternativa al tabaco convencional. Porque ¿cuántas veces habremos escuchado a amigos, a hermanos, a algunos primos, ¿no? Gente a nuestro alrededor y sobre todo personas jóvenes decir que se han pasado al cigarrillo electrónico por motivos de salud, porque supuestamente es menos perjudicial para nuestro organismo? Muchas, ¿verdad? Claro, en España, según los datos de la encuesta Estudes 2018-2019, prácticamente la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años han utilizado alguna vez, en alguna ocasión, alguno de estos cigarrillos electrónicos. Hablamos del 48,4%. Son datos que suponen un incremento de más del doble que hace unos 2 años más o menos. Y es que el tabaquismo en menores es uno de los asuntos que más preocupan, sobre todo en sus nuevos formatos, ¿no? También están ahí, por ejemplo, los famosos vapers. Por ello, los expertos destacan que es urgente monitorizar el uso de estos productos y tratar de desarrollar estrategias para prevenir la promoción, la venta y el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes. Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos cuenta Marta. Eso de que en las redes sociales se promocionase este tipo de dispositivos y no solo eso, sino que también te hablase de ello como una buena alternativa, pues evidentemente fue un punto a favor a la hora de yo lanzarme a la piscina y comprarme uno y sustituirlo por el tabaco tradicional. Esas redes sociales, ¿no?, que son el escaparate más accesible y fácil para incitar a este nuevo consumo del tabaco. El 90% de los jóvenes entre 14 y 18 años están expuestos a lo que el Observatorio del Cáncer denomina como humo digital. Es decir, imágenes de los llamados influencers, actores también, con un vapeador en la mano. Y esto tiene sus consecuencias, porque más de la mitad de estos chavales tienen todas las papeletas para engancharse a la nicotina. La doctora Karen Ramírez se encarga de la prevención en la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, las tendencias de consumo están de cierta manera repitiéndose, siguiendo incluso estrategias de marketing muy similares a las que se seguían hace algunos años cuando no se sabían todos los efectos que podía llegar a causar el tabaco convencional, ¿no? Lo tenemos ahora muy similar, lamentablemente, respecto a los nuevos dispositivos, en donde podemos ver incluso profesionales de la salud recomendándolos o padres regalándolos a sus hijos, incluso menores. Todavía faltan algunos años para tener una evidencia sólida de todas las consecuencias que tiene para la salud quienes consumen esos cigarrillos electrónicos, también esos vapers. En el mes de abril se aprobó, te recuerdo, ese plan integral para la prevención y control del tabaquismo, pero ahora las formas en las que se van a aplicar estas medidas se encuentran en fase de valoración. Una de ellas es la que reclama la Asociación Española contra el Cáncer, que es que se aplique la misma legislación del tabaco convencional
convencional, también para los cigarrillos electrónicos. La doctora Ramírez asegura que no tiene sentido esperar 50 años para tratar de curar las consecuencias. Creo que estamos ahora en el momento de prevenir justo estos efectos adversos de estos dispositivos, ¿no? Hay que combatirlo ahora, hacer lo posible porque las legislaciones cambien y porque no dejemos que se repita lo que ya pasó hace algunos años cuando el tabaco convencional pues era recomendado ampliamente, promocionado ampliamente en todas las plataformas y que lamentablemente se tradujo en una gran mortalidad. Sobre todo tratar de evitar esas muertes y muchos casos de cáncer de pulmón. Y es que aunque hay menos fumadores de tabaco convencional, las empresas de cigarrillos electrónicos calculan que en nuestro país hay unos 600.000 consumidores y que este número irá creciendo casi un 3% anual hasta el año 2026. Así que solo nosotros podemos tratar de parar esa tendencia y evitar que esta nueva moda se vuelva ya en una costumbre. Hay más noticias que están pasando y que te cuento ya con David Casado. Escuchas La mañana. Salvador Illa ha conseguido el apoyo de Esquerra para ser investido presidente de Cataluña. Las bases de la formación independentista han ratificado con el 53,5% de los votos la decisión de apoyar ese acuerdo. En las negociaciones, aparte de la investidura de Illa, también está sobre la mesa la financiación esa financiación singular para Cataluña, lo que va a permitir a la región gestionar el 100% de los impuestos y una convención nacional para resolver el conflicto político. Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos líderes territoriales del PSOE, como Barbón, han rechazado el acuerdo y las juventudes de Esquerra Republicana han dejado en el aire su apoyo. Continúa la escalada de tensión en Venezuela. En las próximas horas van a comenzar nuevas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde el pasado 28 de julio, la oposición venezolana se ha echado a las calles para protestar. En esos días, miles de personas han sido detenidas y al menos, según la ONG Human Rights, 20 personas han muerto. Respecto al amaño de los comicios, el Tribunal Supremo ha pedido al Consejo Nacional Electoral esas actas de escrutinio como parte de la investigación. Sin embargo, a nivel internacional, países como Estados Unidos, Argentina o Ecuador han reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas. Y Kamala Harris ya es oficialmente la candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo mes de noviembre. La vicepresidenta de Estados Unidos ha logrado agrupar todos los apoyos de los delegados demócratas que eran necesarios, por lo que ya no hay opción para disputarle ese puesto. La semana que viene aceptará oficialmente la nominación a su cargo y la mirada ahora está puesta en el candidato a vicepresidente que va a elegir la nueva candidata Kamala Harris. Nos situamos en París, donde España ya se ha colgado esa primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ha sido gracias a la vela, pero la racha puede continuar hoy. Fernando Martín. Ayer nos llegó nuestra primera medalla de oro en vela con Diego Bottini y Florian Tittel y así celebran su medalla de oro para España anoche en el partidazo con Joseba. Vamos a despedir esto con todos diciendo medallita de oro para España, papá. ¿Qué os parece? Venga. Perfecto. Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Medallita de oro para España, papá. Y hoy tenemos una jornada cargada con muchas cosas por jugarse. Empezamos a las 10:30 de la mañana, waterpolo masculino contra Japón, para seguir con el pleno de victorias y ser líder de grupo. A las 11, balonmano femenino, que ya estamos eliminadas, pero jugamos contra Francia. A las 12:28 sale John Ram, que está a 2 golpes del liderato. 12:45, hockey femenino contra Australia. Y a la 1:30, el baloncesto femenino, nos jugamos el primer puesto contra Serbia. A partir de las 5, cuartos de final, fútbol femenino contra Colombia. A las 6, la selección de 3x3 de baloncesto juega contra Alemania para meternos en semifinales y a las 8:20 final de triple salto para Ana Peleteiro. Todo esto y más te lo contamos en COPE. Y todos esos Juegos Olímpicos que vas a poder seguir viviendo durante el día de hoy en directo aquí en COPE con todo el equipazo de deportes que está ahí desplazado a París. Ahora son las 6:38 y vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Fernando Díez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sandra. Bueno, y además, hablando de París, todos los periódicos miran al mismo sitio, ¿verdad? A la capital francesa, donde España ya suma 5 medallas, más al menos otras 3 que tenemos aseguradas
aseguradas en esos Juegos Olímpicos. La última, como decíamos, la conseguida ayer, el oro de Diego Botín y Florian Trittel en vela. Esa precisamente es la imagen que ha escogido para su portada el diario ABC, la de los dos regatistas posando sonrientes a cámara con el oro, que es, por cierto, la primera victoria de España en estos Juegos tras haberse impuesto en una de las modalidades de vela que se celebraba en Marsella. Una foto muy similar a la que lleva La Razón, la de los dos campeones posando y al lado el titular: la vela nunca falla. Recuerda el periódico que esta es la disciplina olímpica que más ha aportado al medallero español, con hasta 22 metales. Y en la misma línea, El Mundo, con la instantánea de Botín y Trittel aún en el agua, pocos segundos después de haberse hecho con la victoria, y acompañando la frase un baño de oro en Marsella. Y El País, por su parte, ha escogido idéntica foto, la misma, ambos regatistas celebrando su triunfo en el agua. Y antes de cerrar el deporte, todos los diarios se han hecho eco en portada del pase a la final del tenista español Carlos Alcaraz, que se medirá ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic, y del adiós a estos Juegos de la selección española de baloncesto, que cayó derrotada frente a la siempre dura de batir Canadá. Es la imagen de los periódicos de hoy. Sin embargo, los titulares de la prensa de este sábado apuntan a la noticia del día que nos lleva a Cataluña en el apoyo de las bases de Esquerra Republicana a la candidatura del socialista Salvador Illa, quien está ahora más cerca que nunca de convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat. Esquerra, que transmitió una pregunta a sus afiliados, y poco más de la mitad han optado por esta vía a cambio de alcanzar esa independencia fiscal que va a tener sin duda consecuencias para todos. El ABC lo define así: la militancia de Esquerra apoya a Sánchez e Illa para romper la solidaridad fiscal entre españoles. El diario, eso sí, recuerda que tan solo 3.397 afiliados votaron a favor de la investidura a cambio del exclusivo concierto financiero, y resalta que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, se suma a la revuelta en el PSOE y protesta contra el cupo catalán, como ya lo hicieron Page y Lambán. Y El Mundo también lo lleva en portada. Titula: 550 militantes de Esquerra imponen la España confederal de Sánchez. 550, por cierto, ha sido la diferencia en el recuento de votos entre los que han apoyado y los que no lo han hecho el sí de Esquerra a la investidura de Illa. Los que sí lo han hecho, especifica el diario, representan el 54% de los afiliados. También La Razón lo lleva en portada. Las bases de Esquerra despejan el camino para investir a Illa. Escriben eso y aseguran que el socialista será el nuevo presidente. En este caso, el periódico refleja las acusaciones que el Partido Popular ha vertido sobre este pacto, asegurando que el PSOE le da continuidad al proceso, poniendo en duda la igualdad entre españoles. Y diferente es la línea que ha seguido El País. Prisa titula: el apoyo de ERC a Illa abre un nuevo ciclo político en Cataluña. Apunta a que la investidura del socialista podría darse este próximo miércoles, precipitando así una posible vuelta de Puigdemont, pero las palabras independencia y fiscal no se encuentran por ningún lado. Y también los periódicos de hoy miran a Venezuela. Así lo hacen en La Razón. En esta portada, la noticia es el reconocimiento de Estados Unidos hacia la oposición como auténtica ganadora de las elecciones. Según el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, habría pruebas abrumadoras de este triunfo. Y El Mundo relata que el chavismo somete a Venezuela a un estado de sitio de facto y añade información sobre la oleada de detenciones y disturbios que azotan el país. Gracias, Fernando. Son las 6:42. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y como cada sábado a esta hora nos ocupamos de la actualidad socio-religiosa. Lo hacemos como siempre con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sandra. Bueno, estamos recordando estos días en COPE la celebración hace ahora justo un año en Lisboa de la Jornada Mundial de la Juventud. Así es una JMJ que clausuraba el Papa un 6 de agosto del pasado año. Participaban, recordamos, 1,5 millones de personas, de ellos más de 100.000 españoles, y allí anunciaba que la próxima cita de los jóvenes del mundo tendrá lugar en 2027 en Corea del Sur. Fueron, recordamos, jornadas intensas, festivas para todos los jóvenes, con el balance que nos ha hecho en COPE el obispo de Santander, que es el responsable de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia en la Conferencia Episcopal. Es Arturo Ros. Es verdad que al final de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el sentimiento de los que acudieron, especialmente los españoles, era de gozo, de alegría, de entusiasmo, de una vivencia profunda de la fe, de encontrarse con el sucesor de Pedro, y eso pues se lleva a las diócesis, a la vida de los movimientos, a las parroquias, de los compromisos personales de cada uno de ellos, y marca siempre el presente y el futuro.
Bueno, pues un año de esta JMJ y ahora Seúl prepara el camino para la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2027. Sí. ¿Qué podemos destacar además de la actualidad de estos días en el Vaticano, Faustino? Bueno, Sandra, el Papa en teoría ha estado de vacaciones durante este mes de julio, aunque no se ha movido de su residencia de Santa Marta, pero sí ha tenido actividad, que por ejemplo comenzaba el lunes con una audiencia privada al presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Al día siguiente, el martes, Francisco se reunía con más de 50.000 monaguillos llegados de 20 países europeos en un encuentro en el que les animaba a acompañar al prójimo sin prejuicios, sin exclusiones. Al día siguiente, el miércoles, Francisco visitaba por sorpresa en la zona marítima de Ostia un parque de atracciones. Allí se reunía con feriantes y artistas circenses, también con una religiosa, hermanita de Jesús, que les acompaña, y allí bendijo una imagen de la Virgen protectora del mundo del espectáculo ambulante y del mundo del circo. Y además, como cada mes, tenemos un vídeo del Papa Francisco en el que pide oraciones, en esta ocasión por los líderes políticos. Y pide estas oraciones, Francisco, después de reconocer que hoy día la política no tiene buena fama por la corrupción, por los escándalos, porque está alejada del día a día de las personas. Agradece en ese vídeo el Papa a quienes trabajan por el pueblo con voluntad de servicio, no de poder, porque recuerda que sin una buena política no se puede avanzar hacia una fraternidad universal. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Y si nos fijamos en las previsiones para los próximos días, de hecho, dentro de nada, en un ratito, también vamos a mirar al Vaticano, Faustino. Efectivamente, la cita más cercana, la más inmediata, es que el Papa va a recibir dentro de una hora aproximadamente a las 8 de la mañana en la Sala Clementina de los Palacios Apostólicos a los seminaristas y formadores del Seminario Nuestra Señora de los Apóstoles de Getafe, que cumple ahora los 30 años de su fundación, de su creación. Y así nos lo ha contado Ginés García Beltrán, que es el obispo de Getafe. Para nosotros es fundamental, es el centro de la celebración de este aniversario tan importante para nuestra diócesis. Por eso hemos venido con un corazón abierto para escuchar lo que el Papa quiere decirnos, las recomendaciones que el Papa quiere darnos, pero sobre todo para encontrarnos con él y poder reiterar nuestra adhesión filial, poder reiterar nuestra unión con él y la necesidad que tenemos de trabajar unidos con toda la Iglesia. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto aquí también en la mañana del fin de semana de COPE y lo contaremos en un ratito. Cambiamos de asunto porque también nos fijamos en la denuncia de Manos Unidas, una vez más, ante el crecimiento de quienes cada día pasan hambre en el mundo. Así es, según el último informe de 5 agencias especializadas de las Naciones Unidas, en 2023 se elevó a 773 los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y de mantenerse estas tendencias, en 2030 unos 582 millones de personas sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África. Por eso la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, ha lamentado que a pesar de las promesas, a pesar de los grandes titulares, el número de hambrientos sigue creciendo, a la par, al mismo tiempo que aumentan las desigualdades y la brecha que separa a ricos y pobres. Y es que hoy en el mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen a nivel global. Esto es tremendo, ya que disminuye en 1/3 parte la disponibilidad real de alimentos ya producidos. Provoca precios más altos e inaccesibles para los más pobres y vulnerables y además causa daños irreparables en el medio ambiente. Tenemos que pararnos a pensar que el hecho de que 1 de cada 11 personas en el mundo pase hambre es inadmisible. Y también hoy nos fijamos en varias noticias del ámbito cultural y religioso en estas fechas de vacaciones para muchos afortunados. Así es, Sandra. Por ejemplo, la Catedral de Toledo, que ha sido galardonada con el premio al mejor videomapping de España por su excelencia e innovación en el sector audiovisual en su propuesta cultural nocturna por el interior de la Catedral Primada, que está en funcionamiento, recordamos, desde diciembre. También recordamos que por primera vez con 2 sedes en 2 comunidades autónomas, en Galicia y en Castilla y León, la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo y también Santiago de Compostela acogen desde el mes de mayo la exposición Hospitalitas, que gira en torno a diferentes elementos vinculados a la acogida y la hospitalidad, tanto física como espiritual, que se vive cada día en el Camino de Santiago. El comisario de esta muestra en Villafranca del Bierzo es el director del Archivo Diocesano de Astorga, Miguel Ángel González. La hospitalidad como formando parte de todo un programa que de algún modo es el programa de la peregrinación.
y eso es lo que ha motivado que sea Hospitalitas, la acogida, el lugar donde te sientes recibido, abrazado, acogido. Y te cuento por último, Sandra, que el Cabildo de la Catedral de Cádiz ha presentado esta semana la nueva experiencia de realidad virtual e inmersiva de 360 grados que va a permitir sobrevolar este templo gaditano y disfrutar de una visión envolvente, una recreación del Cádiz en sus años de esplendor del siglo XVIII. Por otro lado, en la Capilla del Espíritu Santo, en la Catedral de Sigüenza, en este caso, desde este mes de agosto, durante este mes de agosto, está la exposición de Mystery Man con esa imagen de Cristo que impresiona por su realismo, una exposición que ya ha pasado por Guadix, por Salamanca o por Granada. Bueno, pues es la actualidad socio-religiosa que como cada sábado nos trae a la mañana del fin de semana de COPE Faustino Catalina. Gracias, Faustino. Gracias a ti, buen día. La mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están creados y el otro es ir al infierno. Arnold Schwarzenegger. Bruce Willis. No. Sí. Sylvester Stallone. 5 millones. Jason Statham. ¿Qué no cuadra aquí? Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio. Los Mercenarios. Solo la luz es más rápida que yo. Ya no eres tan rápido. El sábado a las 10 de la noche. Diría que nos empataron, por favor. Sigue soñando. En 13. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. De convertirse en una de las gimnastas más laureadas de la historia tras obtener 5 medallas en Río 2016 y 2 en Tokio 2020... a tocar fondo. A veces hay debilidades y eso está bien. Está bien a veces no estar bien. Eso es lo que le he enseñado a mi cuerpo y he aprendido durante este camino. Y finalmente, resurgir de sus cenizas. Estoy muy orgullosa de mi actuación esta noche y la lucha que he tenido que hacer estos últimos 3 años, tanto física como mentalmente, solo para poder volver a competir en los Juegos Olímpicos. Es una experiencia maravillosa, por lo que no puedo estar más orgullosa. A veces es necesario parar para poder seguir adelante, ¿verdad? Esta semana el ejemplo más claro nos lo ha puesto la gimnasta artística estadounidense Simone Biles, que ha vuelto a conseguir 2 medallas olímpicas en París, y aún pueden ser más, por cierto, convirtiéndose en la gimnasta estadounidense con más medallas olímpicas de la historia. En total 9, empatando además a Nadia Comaneci. Y todo esto después de una pausa que puso en foco la salud mental de los deportistas. Ana Huertas. Sí, Sandra, fue durante los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, que te recuerdo que se celebraron en 2021 por el COVID, cuando Simón se dio cuenta de que tenía que parar. Así anunciaba su retirada de la competición cuando aún le quedaban por disputar una final por equipos y 4 finales individuales. Creo que hay que priorizar la salud mental, porque si no lo haces no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener todo el éxito que quieres. Así que no pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo, porque eso demuestra lo fuerte y competitivo que eres. Ha sido una semana y un proceso olímpico complicado, un año difícil. Son muchos factores distintos y creo que estamos muy estresados. Deberíamos salir ahí a pasarlo bien, pero no siempre es el caso. Bueno, pues su potencial éxito olímpico dio igual. La gimnasta priorizó su salud mental por encima de su carrera deportiva. Alejo García Naveira es psicólogo deportivo. Los deportistas de alto rendimiento no son máquinas, al contrario, son humanos, sienten y padecen. Y los deportistas de élite están sometidos a una presión constante para rendir al máximo nivel, lo que les puede llevar al agotamiento, el tener lesiones y problemas relacionados con la salud mental. En ocasiones, tomarse un tiempo para descansar permite al cuerpo y la mente recuperarse, prevenir del agotamiento y volver con una nueva perspectiva y energía.
De 2021 a 2023 tuvo ese parón. Hace justo un año ya la vimos otra vez hacer mortales y acrobacias imposibles. Pero aún así hoy se levanta con más medallas en el cuerpo tras haber vuelto a la competición olímpica. Es un claro ejemplo de que parar no es un viaje sin retorno en esto de los deportes. No todos los deportistas de élite tienen clara esa reflexión. A menudo la cultura propia del alto rendimiento promueve la idea de que hay que seguir adelante y que descansar es un signo de debilidad, ¿no? Sin embargo, la percepción está cambiando lentamente, en parte gracias a deportistas que van contando sus experiencias, como puede ser la de Simone Biles, que muestran que tomarse un tiempo para cuidar la salud física y mental no solo es necesario, sino que es compatible con el éxito a largo plazo. Bueno, pues a Biles le ha sentado muy bien esto de parar y basta con observar primero su concentración y justo después su entusiasmo y su sonrisa a la hora de realizar cualquier ejercicio. Here we go. Y no ha sido un camino fácil para la deportista de 27 años que acaba de estrenar, por cierto, un documental en el que precisamente cuenta su experiencia y su lucha por volver a recuperar una buena salud mental. Ella achaca este parón necesario a un twisty, como se conoce en la gimnasia artística, que podríamos comparar a cuando te quedas en blanco. Sandra, un twisty es así como un problema psicológico que impide a los gimnastas pues controlar su cuerpo en las maniobras que están haciendo en el aire, en las piruetas. Las gimnastas lo definen como un momento, una milésima de segundo mientras haces un ejercicio en el que de repente te quedas en blanco, pierdes el equilibrio y ya claro, desbaratas pues el resto del ejercicio. Y esto no ocurre únicamente en la gimnasia artística, sino que se dan en cualquier otra disciplina deportiva o incluso en situaciones cotidianas. ¿Y qué efectos podría estar causando esta situación en Biles y por eso decidió parar? Pues nos lo explica Alejo García Naveira. La presión física intensa puede tener múltiples efectos psicológicos y en la salud en general, incluyendo la ansiedad, la depresión, el agotamiento emocional y trastornos del sueño. El constante estrés y la necesidad de mantener un alto rendimiento a lo largo del tiempo puede llevar a una disminución de la autoestima, problemas de identidad, especialmente si los deportistas empiezan a asociar su valor personal únicamente con el éxito deportivo. Además, la falta de equilibrio entre la vida profesional y personal pueden afectar negativamente a sus relaciones y a su bienestar en general. Simone Biles comenzó a ser conocida cuando ya tenía, digamos, una vida estable, pero lo cierto es que los traumas vividos durante su juventud también la han marcado. Mira, ella nació en una familia desestructurada, sus padres eran adictos a las drogas, por lo que fue adoptada por sus abuelos maternos, que fueron los que ejercieron como padres de ella y también de su hermana. Fue en ese momento cuando comenzó a entrenar, con 6 años. De hecho, terminó sus estudios desde casa para poder tener más tiempo para la gimnasia. Además, Biles fue una de las víctimas de abuso sexual de Larry Nassar, el exfisioterapeuta estadounidense, antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos y condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel por haber abusado de más de 200 niñas y mujeres. Salir de las situaciones traumáticas, superar el trauma y las adversidades pueden contribuir al desarrollo de una resiliencia postraumática. El caso de Simone Biles ha demostrado una increíble fuerza y resiliencia, no solo al superar sus traumas personales, sino también para tomar decisiones valientes para proteger su salud mental, que le permite no solo recuperarse, sino también inspirar a otras personas de la vida en general y a otros deportistas para que, que lo miren como un reflejo, que se cuiden los aspectos deportivos y también la parte humana de los deportistas. Ahora Simone está felizmente casada con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens y de hecho Alejo, este psicólogo deportivo, también nos destaca la importancia de tener un entorno familiar y de amistades que nos acojan y que nos respeten en nuestras decisiones. Y bueno, Sandra, ha quedado claro, ¿no?, que lo más importante ahora mismo para Simone y para el equipo estadounidense y cada vez para
para más y más deportistas es mantener una buena salud psicológica. Y fijaos qué curioso que para ello, en el equipo de gimnastas estadounidenses del que estamos hablando, ha entrado con un papel principal un miembro que ha causado pues mucha ternura entre los aficionados y seguidores de este deporte. Se llama Beacon y es un Golden Retriever que tiene acreditación con su foto y todo como perro para terapia. Sí, es una gran propuesta, innovadora y utilizando recursos que habitualmente se utilizan en otros contextos, ¿no? Los perros de terapia como Beacon pueden proporcionar un apoyo emocional significativo. Interactuar con animales puede reducir el estrés, la ansiedad y la presión al liberar oxitocina, una hormona que promueve el bienestar. Además, los perros ofrecen una presencia calmante y no juzgadora, lo que puede ayudar al deportista a relajarse y a desconectar del estrés de la competencia. La historia de Simone Biles es tan solo un ejemplo, pero no es la única. Aquí en España, por ejemplo, conocemos el caso de Ricky Rubio, que ha hablado abiertamente sobre la depresión que sufrió. De hecho, según un estudio realizado en el equipo olímpico canadiense, que fue a los Juegos de Tokio, el 41% de estos atletas presentaban síntomas de algún tipo de trastorno mental. La mitad de ellos con riesgo de padecer burnout e incluso frustración o apatía hacia el deporte, consecuencia de unas expectativas altas que no se llegan a cumplir. Las 7, las 6 en Canarias. Última hora en la mañana.